Buenas tardes. Este es tu programa Consulta a tu médico. Yo soy el doctor Oscar y hoy estoy acompañado en cabina de radio, aquí en la cabina Olson, con el doctor Juan Carlos Barbosa, que me acompaña el día de hoy. Que se está integrando aquí al equipo El equipo, de recientemente. recientemente. Sí, Y vamos a hablar hoy con un tema muy interesante y que yo espero que sea bastante fructífero para todos los que nos van a escuchar el día de hoy, que es el uso del antibióticos, uso, abuso y automedicación. Esto tiene una muy grande relevancia porque precisamente esos temas y esas indicaciones y abuso y alteraciones que nosotros le podamos dar al tratamiento por nuestra propia iniciativa o por querer ayudar a alguien, vamos a ver que nos va a repercutir con algunos problemas que vamos a ir planteando a lo largo del programa. El día de hoy me acompaña, como ya lo mencioné, el doctor Juan Carlos Barbosa, el egresado Universidad de Anáhuac, del Querétaro. Nabo Querétaro, oh, qué Sí, padre. sí, sí. Este, mucho frío en esa facultad, ¿no? Sí, pues Sí, está hasta el cerro, hasta el cerro, así sí, que ¿no? como le gustan a los legionarios, ¿no? Pues bueno, pues muy emocionado de iniciar este día sábado. Hablar de este tema es muy complicado porque pues los antibióticos es todo un mundo. No solo hay que hablar de los antibióticos, sino pues de las bacterias, ¿no? Entonces, pues este tema sí es un poco polémico porque al final de cuentas mucha gente usa los antibióticos como si fueran dulces y es algo que debemos de evitar. Así es, el uso de los antibióticos la verdad es que es muy complejo, a veces se ve muy sencillo, pero en ocasiones hay que entender al enemigo, ¿no? Entender a la bacteria. Y yo creo que empezamos a entenderlo desde la secundaria, cuando nos hacían dibujar esa bacteria, ¿no? Sí, sí, Esa sí. procariote y ese eucarionte, ¿no? Que nos hacían, esta tiene La pared la celular, pared la membrana celular, celular, membrana, el sí, núcleo, los ribosomas. y que dibújalos de un color u otro. Sí, Desde ahí empezamos a entender a la bacteria. Desde ahí, desde su composición, su anatomía, para poder saber dónde hacerle daño, ¿no? así es, doctor. ¿No? Los antibióticos, cada uno es distinto y de hecho se dividen en familias. Las familias, cada familia tiene su propio antibiótico, sin embargo, estas familias funcionan, su mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Algunas atacan a la membrana, como dijo usted, otros a la pared, otros a la síntesis en los ribosomas, otros en el núcleo. Entonces, al final de cuentas, cada antibiótico es distinto, no solo por su mecanismo de acción, sino también por al agente infeccioso que están atacando, porque no todos los agentes infecciosos son los mismos, ¿no? Claro, yo creo que también hay que hablar un poquito acerca de la historia, de dónde vienen los antibióticos, recordar qué fue de estos, ¿no? Porque tenemos algunos datos ahí históricos que nos dicen que no propiamente antibióticos, pero que sí hacían algunas, mezclas, algunas, ungüentos que se daban cuenta que había una cierta inhibición por las bacterias, ¿no? Pero no había un antibiótico como actualmente los tenemos. ¿No, Ah, doctor? así es, doctor. Bueno, si nos metemos ya de lleno a la historia, igual que las vacunas que hablábamos el día de ayer, en Medio Oriente, justamente en China, fue donde empezaron a usar este tipo de medicamentos. Obviamente no lo usaban como pastillas, sino que lo que ellos usaban era una aplicación cuajada, mohosa de soya, que esto ellos veían que la gente mejoraba cuando se infectaba. Este fue el primer dato que teníamos de uso de algún estilo de antibiótico. Sí, y al igual los egipcios que también empezaban a usar la miel y que veían que también ahora sí que vómito de abejas, tan rico, pero que también ayudaba a que no se produjeran las bacterias. Pero sin embargo, como datos de historia más reciente, yo me hice un poquito a la tarea de buscar más, ¿no? Ya sabíamos que teníamos el descubrimiento de los antibióticos y el proceso de estos que no es de más de 100 años. ¿No? Entre 1928 y 1929, el doctor Fleming, por un hallazgo, por un descuido sin querer,
se da cuenta acerca de estos antibióticos y es cuando él observa en una caja de Petri precisamente, cuando está cultivando bacterias para estudiarlas, que en una de ellas no hubo crecimiento y pensó que estaba contaminada. Y ya cuando la empieza a estudiar un poco más, se da cuenta que es un hongo el que evita precisamente que empiece a proliferar estas bacterias. Y se me hizo muy interesante cuando empecé a ahondar un poquito más porque él es un médico inglés que precisamente ve cómo los pacientes durante la Primera Guerra Mundial empiezan a fallecer y a fallecer y a fallecer por las complicaciones de las esquirlas de combate y por neumonía. Entonces, él ve que cerca del 18% de las defunciones en ese periodo eran dadas por complicaciones de neumonía de estos pacientes. Y que ya después, cuando esto se sintetizó y se hizo, se purificó un poquito más, llegó a bajar hasta el 1%. Así es, doctor. Se le atribuye justamente a Alexander Fleming, el primer científico que desarrolla un antibiótico, ¿no? Que sería la penicilina. Sin embargo, debemos recalcar que justamente por estas etapas, hablamos de 1900, 1929, 28 por ahí. sí, entre finales de 1800 y entre principios de 1900, muchos científicos empezaron a ver a hacer estos experimentos. De hecho, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama Cazadores de Microbios. Habla de Luis Pasteur, de Roberto Koch, que son científicos que poco a poco se fueron metiendo a la microbiología y gracias a ellos es como personajes como Alexander Fleming, como Ernest Duchens, que es un médico francés. Él también fue pionero en el descubrimiento de la penicilina. Sin embargo, él no recibió tanta atención científica, no tanto reconocimiento científico como fue Alexander Fleming. Sí, y bueno, aparte de esto, previamente, como usted lo dice, doctor, había algunas sustancias que por el nivel de toxicidad no se estaban utilizando actualmente en ese momento. Por eso que en 1800 empiezan a estudiarlo, pero como es tan tóxico, no lo empiezan a utilizar. Precisamente viendo que es una alta incidencia la toxicidad, entonces es más el daño que el beneficio. Sin embargo, yo creo que es muy importante que a pesar de que hizo este descubrimiento y lo empieza a publicar y lo empieza a dar difusión y a intentar a otros compañeros decirles, ¿sabes qué? Hay penicillium que está funcionando y que nos ayuda a combatir las bacterias y las infecciones, como que no hubo una respuesta. Fue hasta pasados los 10 años, en 1938, 39, Uh-huh. donde con el doctor Floyd, Chain y Hero, pudieron purificar ya más la penicilina y en ese momento ya, ahora sí con el avance en esos 9 10 años que habían pasado, entonces sí logran poder desarrollarla y purificarla para ahora sí poderla procesar como penicilina, pero todavía no es un boom, Sí. todavía no explota la producción, no es hasta 1950, por un estilo, poquito ya. antes. Un poquito Un antes. poquito Uh-huh. antes porque los datos históricos dicen que empezó el boom precisamente con la introducción en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entra al conflicto y entonces empieza también a producirlo para sus soldados. Y es ahí donde ven que de tener un 18% de neumonías y complicaciones, llega hasta ser hasta el 1%. Y es entonces donde ven el beneficio mayor precisamente de la penicilina. Su desarrollo pues ya en Estados Unidos fue mucho mayor y, y precisamente pues para proteger a sus soldados. Sí, la verdad es que la guerra, aunque haya costado muchísimas vidas, hizo muchísimos avances en la medicina. Desde la Primera Guerra Mundial, desde la creación de ambulancias para que pues, llevar a los soldados heridos del campo de batalla a los hospitales para que sobrevivieran, a desde este desarrollo de los antibióticos, ¿no? Sí, hay algún dato que también se me hace interesante mencionarlo dentro de todo esto de la historia. Precisamente su equipo de trabajo, eh, encabezado por el doctor Fleming, en 1945 recibe el Premio Nobel de Medicina.
y durante su discurso de agradecimiento él advierte sobre el abuso que puede llegar a provocar un problema de la supervivencia bacteriana. O sea, ya la estaban viendo y en 1945 él ya estaba viendo que probablemente iba a haber una resistencia bacteriana. Así es, de hecho tengo aquí un pedazo de su discurso cuando le dieron su premio Nobel. Dice, existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes. Exacto. Vamos a ir a una muy breve pausa, no sin antes invitarlos a que también, si nos estás viendo por primera vez, pues que nos dejes un like y que nos dejes ahí algún anuncio. Y también a todos los que nos están viendo por Facebook Live, también que si no sigues o si no nos has seguido, pues que nos sigas siguiendo y que nos regales ahí un like o un comentario. Y también que si te interesa este tema acerca de los antibióticos, su uso y sus contraindicaciones y automedicación, y no puedes escucharlo, pues que lo descargues a través de Spotify. Y es en nuestro canal que es Radio Esperanza 96.1 y también por YouTube que es el 96.1 FM. Y como ya habíamos dicho, por Facebook 96.1 FM. ¿Y los teléfonos, doctor? Claro, si nos quiere mandar un mensajito por WhatsApp es 464-652-5000. Y si nos quieren llamar aquí a la cabina, 464-690-9601. Regresamos en un momento. Gracias. Pues bueno, los invitamos a que sigan en Facebook. Vamos a hablar de varios temas interesantes. Vamos a hablar de contraindicaciones en los antibióticos. Vamos a hablar de pues, su resistencia gracias al abuso, muchas veces por parte de la automedicación o del mal manejo que a veces tenemos los médicos pues al recetar tantos antibióticos, ¿no? Claro. Y vamos a hablar acerca de cómo es que funciona cada uno de estos antibióticos. Y precisamente en un marco de que ya habíamos hablado de cómo conocer al enemigo, a cómo conocer a la bacteria, y que cada antibiótico funciona en diferentes lugares. No son todos penicilina, no son todos ceftriaxona, ajá, que a lo mejor son ahorita los más conocidos. Y también vamos a ver si podemos o no podemos combinarlos, ¿no? Porque ahí yo creo que es importante también eso, mencionarlo. Sí, el doble esquema de antibióticos, pero obviamente nada más son en casos pues más complicados, ¿no? No es algo que pues obviamente la gente puede decir, ah, pues me siento muy grave, pues me tomo este y este. No, 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 para no. nada. No, no. También quédense para poder hablar de contraindicaciones. Tanto la pregunta es muy frecuente es como si puedo tomar alcohol mientras estoy tomando algún medicamento, algún antibiótico, o qué medicamentos debemos evitar cuando estamos en el embarazo o en la lactancia. Vamos a ir ya vamos a regresar. Sí, claro. Bueno, ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico. Yo soy el doctor Oscar. Yo soy el doctor Juan Carlos. Y hoy estamos hablando acerca del antibióticos, uso, abuso y automedicación. Y antes del corte estábamos explicando el porqué de los antibióticos. Y también habíamos dicho de cómo conocer al enemigo, que desde la secundaria o de la preparatoria nos hacían dibujar las bacterias y conocerlas. Bueno, pues resulta que los antibióticos trabajan en diferentes lugares de la bacteria. Uh-huh. El desarrollo y el estudio de la bacteria ha hecho y conocer cómo son sus componentes y qué hacen, nos han hecho entender en dónde va a hacer cada uno su función o dónde va a trabajar cada antibiótico. Tenemos algunos que son inhibidores de la síntesis de la pared, alteraciones de la membrana citoplasmática, inhibidores de la síntesis de proteína, interferón del sistema de RNA y ADN e inhibición de las vías metabólicas. Vamos a explicar esto muy breve y de una manera muy sencilla para que ustedes nos vayan entendiendo por qué algunos no podemos combinarlos y por qué algunos sí podemos combinarlos, como decía el doctor fuera del aire,
hacer los dobles esquemas, ¿no? Así es, doctor. La verdad es que es un tema complicado para la población general. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas existen muchísimas bacterias. Hay unas que incluso la misma bacteria hace resistencia y ahí es cuando se le llama resistente a penicilina o resistente a otros, La a vancomicina o otras vancomicina. cosas, ¿no? Sí, entonces es un tema muy complicado porque no solo hay que entender a la bacteria de manera celular, como lo hemos explicado, de la pared, de la membrana, sino también hay que entender que hay varios tipos de bacterias que se dividen, que nosotros lo vemos en el microscopio, que se dividen en cocos, bacilos y espiroquetas, ¿no? Y Ujú. también dependiendo de eso es como forme qué tipo de antibióticos vamos a usar. No se trata de que uso vancomicina porque es buen medicamento y le va a pegar a todo. Pues no, no se trata de eso. Se trata de que cada antibiótico está hecho para cada agente, ¿no? Entonces, nosotros como médicos, que pues, llevamos casi más de 6 años estudiando pues, medicina, sabemos qué antibiótico se debe usar en cuanto a cada agente infeccioso, ¿no? Así es. Sí, como bien lo dice el doctor, conocer a tu enemigo te hace más eficiente, ¿no? Y como yo le he dicho en algunos otros lugares, saber más para conocer más para servir mejor, ¿no? Entonces, entre más lo conozcamos, pues más fácil, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que menciona el doctor, que el tipo de soldaditos o de bacterias a que nos vamos a enfrentar, pues en unos vamos a ver que, como ya había mencionado, inhiben la síntesis de la pared. Es decir, va a evitar que la pared celular se siga formando, se siga Multiplicando. multiplicando. Ajá. Entonces, vamos a ponerlo muy sencillo, que es como si rompiéramos con ese medicamento la pared externa de la bacteria. Es un medicamento que a final de cuentas va a matar a la bacteria. Así es, doctor. Es importante eso que usted dice de que al final de cuentas evitar que se multipliquen, porque hay que recordar que los antibióticos funcionan de dos formas. Hay tanto bactericidas como bacteriostáticos. Así Los es. bactericidas son los que, ahora sí que como dice, no, los bacteriostáticos son los que evitan que siga multiplicando la infección. De esta forma ya no paramos su infección y así va a ir parando la enfermedad. Y los bactericidas eliminan por completo, ahora sí que al agente Sí, infeccioso. sí, como su palabra lo dice, ¿no? Los Ujú. asesina, ¿no? Ajá, Sí. Ajá. bactericidas, sí. Entonces, casi todos los que son de esta familia de los inhibidores de la síntesis de la pared son considerados bactericidas. Ujú. Pero también tenemos otros que son alteraciones de la membrana citoplasmática. Si nosotros tendríamos que pensar en la pared celular de una bacteria, tendríamos que pensarla como si fuera el muro de su casa, ¿no? Que tiene una capita externa, que a lo mejor es el enjarrado y la pintura, que tiene unas conexiones entre cada tabique y sus tabiques, ¿no? Pues precisamente estas alteraciones de la membrana va a trabajar lo que sería en el cemento de la pared celular, haciéndola más débil y también evitando que esa bacteria pueda sobrevivir. También estos son considerados como bactericidas. Así es, doctor. También tenemos a los interferones de síntesis de ácidos nucleicos, como sería ADN o ARN. Lo que hacen ellos es de que evitan que se siga pues la bacteria, pues ahora sí que desarrollándose, porque al final de cuentas lo que hace que la enfermedad siga es justamente su código genético. Así como nosotros tenemos nuestras células y nuestro código genético, las bacterias también, y para que ellas sí sigan avanzando, tienen que seguir este código genético. Lo que hace este interferón es romper esta cadena de ADN para que la célula ya no pueda seguirse replicando. Fíjate, doctor, que es común, luego a mí me ha pasado que en la consulta mucha gente llega y, y nos dice, ay, no, no quiero saber lo que dice Miriam por ahí. Dice, excelente plática. El peligro de automedicarse, los efectos adversos que hacen los medicamentos y en ocasiones son irreversibles. Ah, sí, claro, claro, claro. Vamos a hablar de este tema un poquito más adelante. Y precisamente ahorita hablando de esto, de todo esto, me estaba acordando de la consulta cuando todos esos pacientes que por muy buena voluntad, por muy buen corazón que tienen, te llegan y te llegan a la consulta y te dicen, oye doctor, pero ya le di este antibiótico.
y resulta que no es el antibiótico más ideal, ¿no? O ni siquiera la gente, ni la dosis, ni el horario. Ni el horario. Pero resulta que es un inhibidor de las vías metabólicas. Y tú dices, híjole, ya le diste este antibiótico. ¿Y a qué hora se lo diste, no? Pues se lo di hace 20 minutos, una hora. Ujú. Y tú quisieras empezar automáticamente un antibiótico y a lo mejor quieres empezar con uno de las síntesis de la pared y no lo podemos dar. Perdón, que quieres empezar con uno de interferón del ARN o ADN Sí. y no lo podemos dar porque precisamente uno va a detener que el otro pueda trabajar. Hay antibióticos que si nosotros los suministramos de una manera recomendada por el amigo, por el vecino o por alguien que sea, que los quiera mucho y que quiera hacer lo mejor para ustedes, Sí. estoy seguro que hay mucha gente que no lo hace con un afán de dañarte. No, 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 lo hace de que te ve muy mal y a lo mejor dice, bueno, me sobró estos medicamentos de mi última infección de garganta que parece ser que es la misma que la tuya, ¿no? Ajá. Entonces, pues te lo doy y a lo mejor te funciona, ¿no? Y pues ese es el problema, de que al final de cuentas a lo mejor una fue una amigdalitis y otra es una laringitis, ¿no? Y el problema es de que un medicamento va a inhibir la función del otro. Ujú. Si a veces nos molestamos, si a veces señora no tome esto, señor no tome esto, es precisamente porque el tratamiento nos lo va a retrasar unas horas. A lo mejor pueden ser 6 horas o en ocasiones pueden ser hasta 24 horas, dependiendo del medicamento. Porque hay medicamentos que para ser depurados, para ser eliminados por el organismo, pueden llegar a tardar hasta 24 horas y algunos únicamente unas 6 horas, ¿no? El problema es ese, el problema es de que nosotros conocemos cómo funcionan y en dónde están haciendo la función cada antibiótico. Por eso siempre nos estamos diciendo, traten de evitar de que se estén automedicando, precisamente para evitar esto, ¿no? No sé si a ti te esté pasando cosas así parecidas. Sí, muy seguido en consulta, sobre todo en mi servicio social, ahí es cuando uno se da cuenta de pues todo lo que hacen las personas, ¿no? Que de que, no, pues hace ratito me corté con una sierra o algo así y pues me tomé mi paracetamol, pero también me tomé ya de una vez un antibiótico ya para que vaya, pues no me vaya a infectar, ¿no? Y a lo Sí, mejor el sí, sí, sí. antibiótico es para una cosa muy distinta, algo de gastrointestinal, ¿no? Entonces ni le va a servir y lo único que hace va a ser entorpecer El nuestro otro. tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que hay algo que me sigo acordando, Ujú. precisamente también en mi servicio, que me llegaban y me decían, miren, me corté, pero ya aquí llegué y ya me puse polvitos de penicilina. Ah, bueno, pues si esto fuera tan eficiente, yo creo que ya hubieran creado Pues, algún ungüento sí, de penicilina, sí, pero no. no, 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 también es importante la vía de administración, porque pues sí hay vías de administraciones que mucho más rápidas que otras, dependiendo pues justamente para qué enfermedad y qué agente infeccioso, pero no, o sea, hay muchas personas que piensan que incluso hasta lo pueden vaporizar y así olerlas olerlas, ¿no? Y creen que vaporizándolas les va a funcionar y obviamente no. Las medicinas tienen su razón de ser, por eso hay algunas pastillas, si nos fijamos, hay pastillas Que que son son cápsulas, son comprimidos. comprimidos, o incluso hasta tienen una rayita justamente a la mitad de la pastilla. Si no la tiene, pues es que significa que no se debe de partir. Y hay gente que se empeña en partirla. El chiste es de que si la pastilla, si viene entera, significa que el medicamento está distribuido en todo, a lo mejor en toda la pastilla. Y cuando la parten es que a lo mejor el medicamento, pues la mitad está acá y la otra mitad acá, ¿no? Claro. Entonces sí. Y hay algunas tabletas que son incluso, podríamos decirlo así, inteligentes, porque funcionan dependiendo del pH y de la humedad en la que están expuestas. Ajá. Hay algunos medicamentos que tienen dos componentes, que tiene la sustancia activa y tiene un componente que se va dilatando para finalmente ir expulsando el medicamento. Entonces es muy complejo, pero sí siempre traten de evitar automedicarse. Entonces, estábamos hablando precisamente de los mecanismos de acción, pero también tenemos el de la síntesis de las proteínas, ¿no? Esa parte en el organismo de la bacteria donde precisamente se están alimentando o se están produciendo estas proteínas, vamos a detener precisamente que se pueda nutrir, que se pueda desarrollar esa bacteria a ese nivel. Y finalmente nos queda una que a mí siempre se me hace la más interesante, Sí, claro. la de las
inhibición de las proteínas, ¿no? De vía metabólica, que es precisamente cómo respira, cómo hace su proceso la bacteria, cómo es su digestión, todos esos metabolismos, ¿no? Entonces, y algunos son tan complejos, que cuando ya hacen resistencia, deja que el antibiótico entre, lo encapsula y lo vuelve a sacar. Eso pasa cuando nosotros no tomamos los antibióticos por los días que son adecuados y a las dosis adecuadas y los horarios adecuados, porque pueden que la información que llega una bacteria a otra, ¿sabes qué? Este medicamento me hace daño y entró así, defiéndete de esta manera. Así es, doctor. La verdad es que las farmacéuticas sí han avanzado muchísimo durante estos años, tanto en creación como de vacunas, como en creación de estos antibióticos, porque como ustedes han escuchado, hay muchísimos tipos de mecanismos de acción. Cada medicamento tiene su tipo de mecanismo de acción y nosotros podemos decir, ah, pues te puedo dar este, o a lo mejor te puedo dar este que te funciona, pero el problema del abuso o de la automedicación hace que estos mecanismos de acción poco a poco se vayan perdiendo y nosotros tengamos que hacer incluso otros estudios para valorar qué antibiótico sí le puede pegar a su infección, ¿no? Porque pues ya si usted hizo un abuso de estos medicamentos, ya no muchos medicamentos a lo mejor ya le puedan servir. Claro, esto me lleva también a una pregunta que yo creo que ya la contestamos, pero sin embargo quiero dejarla ahí en el aire. Ante una gama tan amplia de funciones y acciones de los antibióticos, eh, ¿se pueden combinar los antibióticos? Voy a dejar esta pregunta así al aire y vamos a regresar en un momento, no sin antes volverles a invitar que si nos estás viendo a través de YouTube, pues que te suscribas, que nos dejes un like ahí, nos buscas por Radio Esperanza 961 FM, o también puedes bajar podcast, Ajá, en Spotify. en Ajá. Spotify a través de Radio Esperanza 961 y seguirnos escuchando si es que no puedes vernos y escucharnos en vivo. Así O también es. en... O también, como dice el doctor, eh, mandarnos mensajito aquí a la cabina por si tienen alguna pregunta respecto a estos temas. Con gusto, si podemos, las vamos a poder responder. Que es al 464-652-5000, un mensajito en WhatsApp. O si nos quieren llamar también en cabina, es 464-690-9601. O si quieres escucharnos en tu cuadrante, que es el 961 FM, o también nos puedes escuchar a través de la página de internet www.radioesperanza961.com y nada le das en el icono de play y nos estás escuchando en vivo. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Volvemos. Y bueno, doctor, pues para los de Facebook, agradecer que están en contacto con nosotros, que sigan en transmisión. Sobre todo agradecer a Ah, Marisa y a Patti Balcazar, ajá. que nos han comentado. Sí, ahí saludos, saludos. Un saludo, y invitarlos que si quieren hacernos preguntas también por este medio, pues también intentaremos contestar estas Hoy, preguntas. o igual, si les interesa algún tema en especial que no hayamos tocado, no hayamos agendado, también nos lo puedes ir mencionando o lo puedes ir sugiriendo también aquí a través del portal de Facebook. Alguna experiencia o alguna duda, a lo mejor hasta un caso clínico, ¿no? Que hayan, que conozcan o que tengan como duda, pues. Claro, el tema de los antibióticos siempre es muy complicado, siempre es tratar de convencerlos y decirles, ¿sabes qué? Pasa esto, no puedes estar tomando así los antibióticos. Entendemos perfectamente como seres humanos que buscan lo mejor para su paciente, pero también en ese afán de darles lo mejor, también lo pueden lastimar, ¿no? Entonces siempre traten de ir a la consulta y no se queden nada más tomándose y tomándose el antibiótico a ver si en un momento me tiene que dar resultado. Así es, doctor. Ahora sí que hay que ser muy conscientes que los antibióticos, pues esto, ¿no? Generan una resistencia y también cuando vayan a consulta con su médico de confianza, pues investigar un poco también qué se están tomando ustedes. Porque al final de cuentas, a veces nosotros, por un afán de dar que el paciente vea
pues una buena receta, pues a veces recetamos un poco de más. Y recetar un poco de más a veces se traduce en esto, ¿no? En un abuso o resistencia de medicamentos. No, sí. mm, Después de ese De mensaje anuncio, vamos a regresar. muy bien. Porque apenita nos va a alcanzar el programa. A pesar de que es una hora, penita nos va a alcanzar para mencionar todo lo que intentamos Sí, tratar de mencionarles. así como criterios, abuso, resistencia y también hablar de... Yo creo que podemos empezar con lo de los criterios, ¿no? Ahorita regresando. Muy bien, me parece perfecto. Ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico. Hoy estamos hablando acerca de los antibióticos, uso, abuso y automedicación. ¿Verdad, doctor? Así es, doctor. Ahora vamos a iniciar con de los criterios para poder nosotros, los médicos, obviamente, recetar, pues, ¿por qué recetar cierto antibiótico, no? ¿O por qué no? ¿O por qué no? Yo creo que para mí el criterio más importante, si me permite decirlo, es el quizás tanto, bueno, yo creo que el peso del paciente es algo muy importante, porque al final de cuentas no es lo mismo dar un antibiótico para un niño a que para un adulto, ¿no? Por el Claro. mismo del peso, porque al final de cuentas no es lo mismo darle media pastilla a un adulto a media pastilla a un niño. Quizás con la Claro. media pastilla sí cubres al niño, pero pues, al adulto pues no vas a llegar a la dosis de eficiencia que queremos. O lo que luego a mí me pasa, ¿no? Que les pregunto, bueno, ¿y cuánto le dio este señora al niño? No, pues le di media cucharadita. Ah, media cucharadita sí, de un antibiótico que tenía de ahí. Ah, ¿y de cuánto era el antibiótico? ¿De 500, 800, 125, 600, 800? Dice, "Ah, no sé". Entonces ya no, ya esa misma media cucharadita ya fue muy diferente en cada una de las presentaciones. Así es, sobre todo porque no significa que todos por ejemplo, hablando de jarabes, no significa que todos estos jarabes funcionen de la misma forma, es Que decir, estén dosificados. ajá, estén dosificadas, es decir, hay algunos jarabes que están muy dosificadas y que ya media cucharada ya es mucho, y hay algunos que incluso necesitamos darle 2 cucharadas, entonces es importante en ese aspecto, pues conocer tu medicamento, ¿no? Para saber conforme a cuánto pesa el niño o la persona, saber cuántas cucharadas le vamos a dar. ¿Por qué? Porque si no llegamos a la dosis eficiencia, o no le va a funcionar el jarabito que le estamos dando, o lo peor, nos vamos a pasar de la dosis de eficiencia y vamos a llegar a una dosis tóxica. Y una dosis tóxica nos puede incluso mandar al hospital. Claro, ese es uno de los criterios que también nosotros tenemos que considerar para dar o no dar ciertos medicamentos, la toxicidad. Sabemos que hay mujeres que también se llegan a enfermar, ¿no? Y mujeres embarazadas. Entonces, hay medicamentos que con ese riesgo tenemos en cuenta que pueden llegar a ser tóxicos para la mamá y para el bebé que viene gestando, pero hay medicamentos que sabemos que a cierta dosis y ciertos medicamentos no vamos a provocar esos problemas. Así es, doctor. De hecho, tocando el tema del embarazo y usar antibióticos es importante. Nosotros los médicos nos basamos en una clasificación que es de la FDA, que es de Food and Drug Administration de los Ajá. Estados Unidos, en el cual hace una tablita, una clasificación en la cual nos dice qué medicamentos pues han sido Probados. probados y que vean que no son nocivos para el embarazo. Sin embargo, hay algunos que se clasifican que pueden hacer un riesgo fetal, que están demostrados y que son contraindicados en el embarazo, ¿no? Sí, yo siempre pongo el ejemplo de la mujer embarazada y el niño menor de 8 años con la ceftriaxona. Excelente medicamento, excelente tratamiento, un bactericida muy bueno. El problema, el problema es que es nefrotóxico. Entonces no vamos a darle demasiada ceftriaxona a un niño que tiene menos de 8 años o a una mujer embarazada que a lo mejor sus problemas que ya tiene
a lo mejor arrastrando que a lo mejor es diabética, a lo mejor es hipertensa, a lo mejor presentó preeclampsia en su anterior embarazo, no vamos a arriesgarla a darle una ceftriaxona porque podemos dañarla más, podemos hacer que no nada más dañemos al bebé, sino también dañemos a la madre, ¿no? Así es, hay que ver por la vida de tanto fetal como de la madre, ¿no? No solo de antibióticos, también hay muchos medicamentos que son tanto hepatotóxicos como nefrotóxicos. Uno de ellos es la metformina, también muy importante. Por eso, justamente cuando están embarazadas, pedimos tantos estudios de laboratorio, pues para ver cómo están en sus riñones, a lo mejor del hígado, para saber qué medicamentos le podemos seguir dando durante el embarazo o cambiárselos, ¿no? O si no, en su caso, mandarlos con el especialista que corresponde, ¿no? Que para el metformina pues sería con el endocrinólogo o con el ginecólogo. Sí, aparte, otro de los criterios precisamente que ya mencionaba el doctor es la edad, ¿no? Hay medicamentos que ya están estudiados que van a alterar la dentadura, algunos que van a alterar el crecimiento de los huesos. Entonces, si tú tienes un poquito de antibiótico, no se lo des, es mejor que llegues a la consulta, fíjese que tengo este frasco de antibiótico y quiero ver si lo podemos usar. Y ya veremos si sí o no podemos usarlo, pero no puedes estarle dando así, pues le voy a empezar a dar esto. No, siempre hay que tener cuidado de cómo prescribir los antibióticos y es precisamente los criterios, ¿verdad, doctor? Así es, doctor. Ahora sí que es una de las partes importantes de los criterios. El peso, la edad, el embarazo, la lactancia. También conocer enfermedades crónicas, como habíamos comentado, de que a lo mejor un paciente con insuficiencia renal crónica, pues no le podemos dar ciertos antibióticos que son pues nefrotóxicos, ¿no? También hay que tomar en cuenta las alergias, al final de cuentas, y sobre todo si tuvo algún antecedente anafiláctico, ¿no? Porque al final de cuentas, eso pues lo podría llegar incluso a ser mortal. Claro, claro. Vamos a hablar acerca también de las contraindicaciones, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Así Y es. vamos a hablar primeramente de las alergias a los componentes, precisamente hablando de lo que ya había mencionado el doctor. Si tú ya tienes antecedentes de que ya estuviste expuesto a un antibiótico como este y que ya viste que a lo mejor te hizo un ligero rash en la piel, debes de notificarlo para que no volverte a dar, si no podemos hacer esto mucho más grave. Así es, los componentes de un antibiótico, de un medicamento, o incluso hasta en las vacunas, pues están formados por muchas cosas, ¿no? Tanto del componente que nos va a ayudar para la infección, como los otros componentes que nos ayudan a transportar, digamos, el antibiótico a donde queremos que llegue, ¿no? Que Que funcione, ¿no? trabaje. Ajá. En las infecciones virales es importante entender que los antibióticos no les hacen nada, no les hace absolutamente nada. No es un antiviral, no mata la bacteria, no mata virus, perdón. Entonces, los antibióticos para infecciones virales, no. No, de hecho hay un estudio que refiere que usualmente 3 de cada 4 personas que tienen alguna infección de vía aérea alta, hablamos de laringitis, faringitis, amigdalitis, pues son erróneamente dados sus antibióticos, ¿no? Porque usualmente estas infecciones de vías aéreas altas usualmente son virales. Claro. Entonces, cuando nosotros damos antibióticos y no detectamos bien clínicamente, pues que pues es algo viral, pues damos antibióticos extras, ¿no? Algo que debemos de evitar porque al final de cuentas, pues nos hacen la resistencia de antibióticos. Sí, ¿no? Y aparte, cuando no es así y nada más lo das, pues puedes provocar también un problema gástrico, un problema intestinal. Así es, uno de los complicaciones o efectos adversos de los antibióticos, pues es eso, ¿no? El daño A al la flora, estómago, ajá, a la flora bacteriana, que es muy importante, pero a todo el tracto digestivo, ¿no? ¿no? Y también que hay bacterias que también podemos dañar y hay bacterias que nos ayudan precisamente a metabolizar algunas sustancias para que podamos digerirlas bien. Así es como los lactobacilos, es Claro, uno de las bacterias más importantes que tenemos y que cuando nosotros tomamos algún medicamento que lo barre a él, ahora sí que nos deja sin esta bacteria, pues son más los problemas que empieza a tener el paciente, ¿no? Por haber
Claro. provocado esto. Sí, y tengo diarrea, doctor, y todavía y sigo con la diarrea, cámbiame antibiótico. No, 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 siempre hay que investigar, hay que interrogar bien, y cuando no nos dicen, nos los hacen más difícil. ¿Ok? Pues deficiencia también en la absorción de algunas vitaminas por el uso de algunos antibióticos. Así es, si nosotros tenemos alguna deficiencia de estas vitaminas, pues no vamos, ahora sí que el antibiótico pues va a estar ahí, pero si no tenemos la forma de transportar este antibiótico y de metabolizarlo para que haga su función, porque hay un déficit de vitaminas, pues no va a llegar a no va a solucionar el problema, ¿no? Claro, y lo que ya habíamos mencionado, algunos medicamentos necesitan ser sintetizados y metabolizados en el hígado para que funcionen mejor, pero también no podemos sobrecargar a ese hígado. Podemos a lo mejor darle tranquilamente una dosis por los 7 días o por los 10 días, pero a lo mejor el uso y abuso de este antibiótico nos va a provocar precisamente un problema hepático. Así es, doctor. Incluso también conocer si el paciente tiene algún problema previo en el hígado, hablando de una cirrosis hepática o un hígado no graso, un hígado graso que al final de cuentas lo que provoca es pues que no se van a poder metabolizar bien los antibióticos y pues no le van a funcionar, ¿no? En este caso tendríamos que ver otras opciones que le puedan funcionar al paciente. Sí. Vamos a ir a una muy breve pausa, ya la última pausa. No sin antes recordarles que también nos pueden mandar también sus mensajes en el 464-652-5000. Vamos a una breve pausa y regresamos. Bueno, yo creo que el abuso ya no, ya nos vamos directo al problema, ¿no? Así es, de la automedicación y Sí, de la resistencia de antibióticos. la resistencia. Ya se me estaba yendo. Sí, Entonces empieza usted con la resistencia. sí, si quiere. Ujú. Después de la hora, este, entramos a rompecortes. Sí, hombre, la náhuatl allá en el cerro, hombre. Sí, Un montón de frío y viento. sí, le digo que, bueno, de todos modos Querétaro ya es conocido más o menos por ser, Friecito. eh, sí, frío y cambios drásticos. O sea, en la mañana puede hacer mucho calor y en la tarde mucho frío, ¿no? Entonces sí es un tema raro el que tienen ahí en Querétaro. Sí. Y yo hice el servicio en Tolimán, que es un poquito pasando Sí, la sí, Peña de más para allá, Bernal. sí. Entonces es más árido, es un semidesierto, pero a la vez por estar en la sierra, pues hace frío. Entonces es pegado a Tierra Blanca aquí en Guanajuato. Sí, no, yo lo hice aquí cerca de la Barca, Jalisco, y Sí, 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 ubico. mosquitos. Ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico y hoy estamos hablando acerca de antibióticos, uso, abuso y automedicación. Doctor, entonces, Pues iniciamos hablando ya del último tema quizás, de la resistencia a antibióticos, ¿no? así es. Esto a causa de un abuso de justamente de ellos. Pues hablar de que la resistencia de medicamentos está comenzando a ser algo común, algo que pues tristemente nos complica mucho a nosotros como médicos, porque no tanto que el paciente venga por una laringitis y le das un antibiótico y no se compone, se lo cambias y tampoco. Es más para los pacientes hospitalizados, que los tenemos a lo mejor en terapia intensiva, que nos llegan y que los medicamentos más fuertes que tenemos, pues no les hacen efecto, ¿no? Porque Claro, tienen esta resistencia y que al final de cuentas son pacientes graves que lo que uno necesita es terminar la infección de claro, golpe. claro, claro. Y precisamente hablando de esa resistencia, se va formando a través de que si tú no te terminas el tratamiento por los días que son, pues eso le va a dar una oportunidad a la bacteria de sobrevivir y transmitir la información a otra bacteria y decirle, ¿sabes que este medicamento nos hace daño?
crea cómo defenderte. O a lo mejor tú decides, ¿sabes qué? Pues no me lo voy a tomar así porque se me hace que no es el mejor horario para mí y me lo voy a empezar a cambiar el horario. Y entonces en esas ventanas que no tienes antibiótico le das oportunidad a la bacteria de que pueda llegar a desarrollarse cómo defenderse. Ajá, como si tuviera su propio sistema inmune, ¿no? Que crea Sí, defensas contra el antibiótico. Esto porque, pues sí, hay muchas causas, hay muchas razones porque crean esta resistencia. Una de ellas, como usted bien dice, que es no se llega a los días adecuados, o a veces también puede ser a que no se llegan a las dosis adecuadas, ¿no? Es decir, que quizás si usted necesitaba 500 miligramos de tal antibiótico, pues nada más tomó 250, ¿no? Y ni siquiera usted llega a la dosis adecuada para evitar la infección, y nada más lo que hizo fue que la infección reconociera el antibiótico y generara sus propias defensas contra él. claro. Fíjate que estaba viendo también acerca del problema de la automedicación y dice el doctor William Ferrina, que es un investigador, que postula que para el año 2030 morirán más personas por infecciones que por cáncer y que en el año 1995 las industrias farmacológicas ya no encontraron más moléculas para aprovecharlos para nuevos antibióticos. Es aquí donde radica la importancia de no automedicarnos. No tenemos una lista infinita de antibióticos. Y también dice un, eh, otro doctor, el doctor Enrique Terán, en Perú, dice que también la automedicación lleva a las bacterias a que se vuelvan resistentes. Es una práctica muy común recientemente y ahora más, un aumento más con el COVID-19 que llegan los pacientes tratando de que les ayuda en algo y la verdad es que no les ayuda en nada y eso es un problema más serio en Latinoamérica y aún falta una regulación de la venta de los antibióticos en muchos lugares de Latinoamérica y que esto va a estar provocando que aumente más el problema. En menos, más o menos, en menos de 12 meses una bacteria crea resistencia a un antibiótico y descubrir un nuevo antibiótico puede tomar de 12 a 15 años. Así es, doctor. Pues no tenemos una cantidad infinita de antibióticos, eso está pues, claro, y los antibióticos que tenemos es para cierto agente infeccioso, pero si el agente infeccioso crea resistencia, ya no tenemos otro medicamento para justamente Continuar. continuarlo, sino nada más existe el medicamento para él, pero no para combatirlo él de una forma resistente, ¿no? Claro. Ajá, en Querétaro platicaba con un infectólogo reconocido, el doctor Romero, platicaba que justamente este abuso de medicamentos que provoca esta resistencia, dice que los antibióticos más potentes que tenemos, llámese pues, linezolid o algo por el estilo, este, pues ya son tan potentes, pero el abuso es tan frecuente que ya se está haciendo resistencia a ellos. Claro. Y que lo absurdo de esto es de que usamos estos medicamentos tan potentes que la gente empieza a ser sensible. Cuando hablamos sensible, estamos hablando de que la persona sí es buena para tal cierto antibiótico. La gente empieza a ser sensible para los antibióticos más sencillos, ¿no? Como penicilina. Claro, claro. Entonces es algo absurdo porque como la gente empieza cómo la gente empieza a hacer resistencia a medicamentos muy fuertes y cómo empieza a ser sensible a medicamentos, a antibióticos muy sencillos. Es Sí, decir que pues este abuso está cambiando la medicina. claro, claro. Y más no la viene a cambiar el COVID, ¿no? Y por último, tengo el dato aquí de que el último antibiótico procesado o desarrollado fue en 2003. Entonces, como les repetimos, no tenemos una N cantidad infinita de antibióticos. Tenemos un límite y hay que tratar de evitar llegar a ese límite. Así es, y cada vez son más las bacterias que son más resistentes, ¿no? Por poner un ejemplo, el Staphylococcus aureus, la tuberculosis, los enterococos, los estafilococos, y son bacterias que usualmente pues, las encontramos en el día a día, ¿no? Entonces, el que estas bacterias se empiezan a ser resistentes, significa que va a ser un poco más complicado el poder evitar estas infecciones y sobre todo
curarnos, ¿no? De ellas. Claro, tenemos un mensaje también aquí por WhatsApp que nos dice la licenciada Maybelline, que es la nutrióloga. Excelente tema, muy adecuado con lo que iniciaban, y que tenemos vacíos de vitaminas y minerales en el cuerpo por los propios antibióticos. No podremos absorber de manera adecuada y serán menos eficientes. Además, si la flora intestinal está dañada, sería menos absorbente, sería menos la absorción. Por ende, la importancia de las comer frutas y vegetales de manera consecutiva en nuestra dieta. Y lo dice la nutrióloga de aquí mismo de la radio. Muy bien, sí, completamente de acuerdo con ella. Ahora sí que, por lo que comentábamos, ¿no? De que los antibióticos a veces barren nuestra flora intestinal, y justamente nuestra flora intestinal es la que nos ayuda, pues, a metabolizar todas las proteínas, todos nuestros nutrimientos que tomamos de lo que nosotros consumimos, ¿no? Y el hacer eso, pues va a provocar no solo síntomas como la diarrea que comentábamos, sino que también va a empezar a que nuestro cuerpo no reciba las vitaminas y todos los nutrimentos que tomamos de Que los deberían de ser. alimentos. Así Bueno, es. bueno, pues hoy se nos fue el programa bien rápido. El tema da para mucho, Sí. pero lamentablemente el tiempo aquí también en radio es muy corto, a pesar de que es una hora completa. No sin antes agradecer su tiempo por escucharnos, y también agradecerle que si nos dejaste un like, o que si no te habías inscrito, que te inscribas, ya sea a YouTube, o que te inscribas a nuestra página de Facebook. Y también nos puedes seguir mandando tus comentarios a través de WhatsApp, que es el 464-650-652-5000. ¿Algún último comentario, doctor? Nada, pues que los invitamos a todos los médicos que nos están escuchando, que se acerquen al Colegio Médico de Salamanca, porque al final de cuentas es un colegio en el que nos estamos actualizando en temas importantes, en temas de diario, y sobre todo temas que van saliendo en la medicina, ¿no? Porque al final de Claro. cuentas esta carrera va evolucionando, no es algo que estudiamos y ahí Dinámico. quedó, no, es algo que va cambiando constantemente, y invitarlos a que se acerquen al Colegio Médico para que podamos ser un poco, para que podamos ser un poco más. Sí, por ahí nos dice Adriana, saludos a doctor Oscar, saludos, eres el mejor. Ah, pues muchas gracias, Adriana. Saludos. Ajá. Bueno, pues mi consejo hoy es cuídate mucho, cuídate más si vas a tomar algún medicamento, y que no tomes antibióticos. Y si tomas antibióticos, no tomes alcohol, porque el tomar alcohol, y que sería otro tema, otro programa, sí. pero si los tomas, pues ni vamos a llegar a lo que queremos, y nada más podrían potencializar los efectos adversos del medicamento. Bueno, pues este fue tu programa de Consulta a tu Médico, y muchas gracias. Hasta luego.